Bueno, Dios les bendiga. Hoy quisiera compartirles una temática muy importante para todos nosotros y es la temática de una adoración en tu peor momento. Cuenta la historia de que cierta anciana que en Escocia había un pastor escocés de Escocia y la anciana cada vez que el pastor decía o el predicador decía algo, la anciana decía amén. Entonces el pastor fue y se le acercó y le dijo, es que cada vez que tú hablas, interrumpe mis pensamientos. Entonces yo te propongo lo siguiente que te propongo es que tú no vuelvas a hacer ese tipo de interrupciones y de esa manera yo te voy a dar unas frazadas. Bueno, gloria a Dios. Unas frazadas. Imagínense qué es una frazadas. A ver, ¿qué es una frazadas? Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Es una manta de cama gruesa, peluda, que proporciona mucho calor. Unas frazadas. Entonces, pues ella que era pobre accedió y pues en esos momentos ella se retuvo a hablar cada vez que el pastor hablaba. Pero en cierta ocasión llegó un nuevo pastor, un predicador nuevo y empezó a hablar del perdón, de las promesas que Dios tiene y como que las frazadas de las promesas de las frazadas empezaron a desvanecer y la señora empezó sin frazadas o con frazadas, aleluya. Es el gozo que tiene uno, que cuando viene la palabra de Dios, esa palabra le hace a uno tener ese gozo y la alegría de que lo que está diciendo va a venir, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces el tema es, adora en tu peor momento. Sí es, tu peor momento. Oración en tu peor momento. Dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová, el Señor, y clamé a mi Dios desde su templo, oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. ¿Cuánto lo creen? Llegó a sus oídos. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas, pero no clamamos en nuestra angustia a Dios? Antes salimos. Pero también vemos otro versículo tremendo, Hechos 16:23, donde habla de Pablo y Silas, que ellos en su angustia clamaron al Señor. ¿Qué es lo que te preocupa en estos tiempos? Es la pregunta. ¿Tu parte emocional? En Hechos 23 al 24 podemos ver en esos capítulos tremendos que vivió Pablo y Silas, en 23 al 24, dice, después de darle muchos golpes, le echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir esta orden, lo metió en el calabozo interior y le sujeció sus pies en cepo. Acaso de la medianoche, Pablo se pusieron a orar y a cantar. Es tremendo esto. ¿Qué pasa con tu parte emocional? Como estos siervos sufrieron azotes y también colocaron lo peor de la clase, a veces nosotros, por servir a Dios, ¿sí? No, mire, no tengo trabajo, estoy con deudas, los banqueros, pero es que yo les sirvo a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas malas? Pero estas personas en ese momento no se desanimaron. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre, ay Dios mío, siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una nueva oportunidad. Levántate ahora, lo mejor está por venir. Lo segundo, tu situación. ¿Te preocupa tu situación? Salmo 18:6, como lo leíamos, en mi angustia invoqué al Señor. Es invocar al Señor. Tal vez no ve la salida a tu situación. Eh, lo que debes hacer es clamar a Dios como lo hizo Pablo y Silas. No se quejaron, empezaron a entonar canciones que los presos los oían. ¿Tú qué haces cuando hay angustia? ¿Sabes qué puedes hacer? Canta una alabanza. El salmista tenía unas persecuciones, unas cosas tremendas, pero el salmista adoraba al Señor. ¿Tú qué haces cuando estás en un momento así, de dificultad, de tristeza? Debes adorar al Señor. ¿Me hago entender?
tu situación y esa angustia se te va a ir. Más son los que están con nosotros que los que están contra mí. Tú no veas a esos que están afuera que vienen contra ti a querer dañarte. Tú ve a donde Dios y que con Dios somos más poderosos que cualquier otra cosa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo pueden creer? Y esa es la bendición que tenemos. Y yo les digo, lo tercero es lo que te ata. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se meció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos soltaron las cadenas que ataban a uno a los temores, cadenas que te atan a la ruina, al vicio. Ellos no eran cantantes profesionales, ellos no eran los salmistas, no tenían la mejor voz, pero empezaron a cantar, empezaron a adorar, empezaron a levantar esa oración. ¿Y eso qué es lo que debemos hacer nosotros? Pero un siervo de Dios adora en las pruebas más duras, porque sabe que Dios le va a ayudar. Y lo que ata al vicio, a la pornografía, a la delincuencia, te va a soltar el trago, el alcohol, el homosexualismo, te va a soltar. Porque Dios está en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Y para concluir este gran tema, conclusión, en estos tiempos vemos gente preocupada, afanada, enferma, triste, pero es ahí donde la adoración cumple un papel fundamental. Debemos conectarnos en tiempos con Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Si tienes tiempo, humíllate, dice la palabra en 1 de Pedro 5, 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano que hará que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque el que tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de ti. Mi alma está turbada, decía David en muchos momentos difíciles. Mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Tú qué haces cuando estás turbado? Jesús no reprimía sus emociones. Él las manifestaba delante de Dios. ¿Tú qué haces con tu emoción? ¿Te la reprimes o la das? Escúchame bien. Hoy estamos viendo un tema de la adoración. Él no nos entiende. Él no se entiende. Él no ignora cómo te sientes. Y por eso háblale al Señor. A veces tu situación es tan difícil que tú no sabes a quién contarle. Pero cuéntasela a Dios. Pero también hay personas guiadas por Dios, apasionadas por Dios, que te pueden guiar a una victoria. Levántate hoy en esa adoración. Tal vez estabas quejándote, pero hoy empieza a decir, Señor, yo voy a adorar en mi peor momento. No sé cuál sea tu peor momento, querido, que me estás escuchando. Tal vez si tu peor momento en este momento, perdón, esto sea, estás desempleado. Las puertas se te cerraron. No ves rumbo fijo para dónde ir. Eso pasa. Las puertas se te cerraron, pero confía en Dios que Dios te va a abrir la mejor puerta. Adora. Métete con el Señor en una oración. Métete en un tiempo de intimidad con Dios. El Señor ama a todos. Aleluya. Que tú puedas ser como esa anciana. Dijo aleluya. A la palabra de Dios, a lo que Dios dice. ¿Tú qué vas a decir? ¿Qué vas a decir ante tu crisis? ¿Te vas a arrodillar ante el enemigo? No. Adora, adora. Cadenas se van a romper. Gente va a ser salva. Los presos oían cuando cantaba Pablo y Silas y oraban. Tu oración es escuchada en los lugares donde estés. ¿Sabes? A veces uno tiene temores, pero ¿sabes? Clama en la angustia. Él te va a oír. Oye, no te desesperes. Él te va a oír. Él te va a oír. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a oír. Él te va a oír. Hoy Él te está escuchando. Cierra tus ojos allí donde estás y dile, Señor, yo tengo una angustia, tengo un problema, Dios. Ayúdame. No gané el examen, no pasé la prueba, no quedé en el trabajo que quería quedar.
Pero Señor, sigo adorando, sigo confiando, sigo perseverando en mi angustia cuando no hay dinero, Señor. Yo clamo a ti, yo te clamo a ti. Gloria a Dios. Amén y amén.